Los terrícolas en Dragon Ball son sin duda alguna la raza más menospreciada y denigrada a lo largo de su obra, ya que a pesar de que la historia se enfoca en su mayoría en la Tierra, son pocos los terrestres que han tenido relevancia o protagonismo de manera consistente. Y si bien muchos de ellos aún forman parte activa de los Guerreros Z, en general son relegados a papeles de apoyo o incluso en ciertos casos a funcionar como un simple y burdo alivio cómico, todo con el fin de darle la principal pantalla a los Saiyajin y sus coloridos cambios de cabello. Algo triste considerando que en general los terrícolas poseen un potencial y creatividad más que comprobados, y es por eso que en esta ocasión les traigo mi top 10 sobre los terrícolas más fuertes mostrados en Dragon Ball, en específico a los terrestres puros que no hayan sido modificados o bendecidos de forma antinatural, por lo que quedarán fuera personajes como los androides o el propio Up al estar aumentados de maneras injustas o artificiales. Y por último también dejaré fuera a los híbridos Saiyajin como Gohan y Trunks o al Tres Ojos de Ten Shin Han, ya que estos no son terrestres completos a toda regla. Y para ordenar los puestos utilicé dos factores específicos, siendo estos el talento, poder y adaptabilidad del guerrero, y luego su tiempo en escena y hazañas vistas a través de la obra. Y bueno, sin nada más que agregar, vayan por su snack favorito, pónganse cómodos y empecemos con el contenido. ¡Cuidado, nos podemos estrellar! Lo sabía, Videl no es una niña como las demás. En tan solo 10 días aprendió a volar libremente. Y en el último puesto del material tenemos a la encantadora Videl, quien si bien demostró un poder superior a los humanos comunes, esta palidece por completo ante los personajes más sobrehumanos con los que interactúa. Debutando en la saga de Buu, Videl se presenta como la hija de Mr. Satan, pero a diferencia de su padre, quien es un presumido fanfarrón, ella realmente lucha para ser una guerrera de la justicia, atrapando delincuentes siempre que podía durante su etapa de preparatoria, a quienes vencía simplemente usando su fuerza y talento marcial, demostrando así su capacidad muy por encima de la media terrestre, cosa confirmada cuando aprendió a utilizar el ki para volar en cuestión de 10 días, un hecho insólito considerando que antes de eso ni siquiera sabía lo que era el ki, reflejando así su gran aptitud como guerrera de manera superficial, lo cual se vería aún más reflejado en su lucha contra Spopovich, al cual le dio una tremenda paliza al inicio de su contienda, y de no ser por la mejora mágica de Babidi, lo habría eliminado con bastante facilidad. Y en cuanto a hazañas no canónicas, tenemos su breve enfrentamiento contra el Broly de Z, y aunque fue tratada como un trapo sucio por aquel Saiyajin, al menos la aguantó varios minutos en un combate algo indirecto, y tiempo más tarde esta también resistiría un ataque derivado de Hildegard, denotando con esas dos hazañas que su resistencia es sobrehumana en más de un nivel. Pero luego de aquellas menciones, la propia Videl sería relegada más y más hasta convertirse en una simple ama de casa y madre de pan, lo cual si bien no es malo, su papel como guerrera quedó reducido a un mero recuerdo, algo triste considerando su papel prometedor al inicio de su saga de introducción. Y en noveno lugar tenemos a la odiada y neurótica Milk, quien más allá de ser una madre y esposa castrante, también es conocida por ser una artista marcial bastante decente en comparación a los humanos normales. Debutando en la serie clásica, Milk se presenta como la hija de Oxatan, el rey de la conocida montaña Fray Pan, quien además de su papel como princesa, también fue notable por su fuerza y habilidad, nada comunes para su edad, logrando lanzar un rayo de energía en la época que usaba un casco, además de también poder luchar de forma consistente contra Goku en su época infantil, donde si bien fue una pelea amistosa, el mérito habla por sí mismo. Y años más tarde su talento marcial no haría sino que mejorar, logrando dar una pelea decente contra Goku adulto en el torneo 23, usando una agilidad y movimientos muy por encima de un terrícola común. Y aunque luego de eso su papel de guerrera fue reemplazado por el de madre, su voluntad y espíritu de lucha quedaron tangibles en el resto de la historia, ya sea de manera cómica con su aura roja de ira, o en pequeñas escenas de lucha donde refleja su gran fuerza sobrehumana, y siendo la más destacable, un flashback donde lucha contra Goten, a quien presionó lo suficiente como para hacerlo transformar en Super Saiyajin, denotando así que su proeza marcial seguía muy latente en ella, cosa respaldada por su último poder de pelea confirmado, el cual fue de 130 según la guía Daisenshuu, lo que la coloca como la terrícola pura más fuerte vista en todo Dragon Ball. Pero como dicho potencial no fue aprovechado luego de la serie clásica, la dejo en el lamentable puesto 9 del material. Y en octava posición aparece uno doble, siendo ocupado por el General Blue y el olvidado Chaos, quienes pese a no parecerse físicamente, comparten una habilidad muy inusual en su especie, siendo esa nada menos que la telequinesis, con la cual cada uno demostró hazañas impresionantes, al menos para el inicio de la historia, con Blue utilizando sus ojos psíquicos para paralizar a cualquier oponente igual o más débil que él,
siendo de lejos un poder lo suficientemente útil como para darle problemas a Krillin y a Goku luego de que estos se entrenaran con el viejo Roshi. Y aunque después este terminaría siendo eliminado por Tao Pai Pai, su talento y fortaleza quedaron plasmados con sus apariciones previas. Y en cuanto al marginado Chaos, más allá de ser conocido como el mejor amigo de Ten, también es notable por su decente y curiosa variedad de técnicas en su arsenal, al menos para los estándares del inicio de la aventura, que van desde físicas como su ataque de taladro, pasando al eficiente Dodonpa, y por supuesto su telequinesis avanzada, con la que podía hacer cosas como parar balas o incluso paralizar temporalmente a Goku en un relleno de Super, denotando un dominio más que formidable en aquella área, reflejando así que tanto Blue como Chaos eran terrícolas, bastante talentosos utilizando su inusual poder mental, aunque aún con eso quedaron muy desfasados en comparación a los siguientes puestos en la lista. Dime, ¿en dónde se encuentra la esfera del dragón? Y en el séptimo lugar del video tenemos como no a otro compartido, en este caso por el maestro Zuru, Tao Pai Pai y el abuelo Gohan. Con los primeros, al ser los maestros de la escuela Grulla, contaban con un poder y habilidad temibles para los estándares de la serie clásica. Debutando cada uno en distintas sagas, Tao Pai Pai aparece como un mercenario contratado por la patrulla, quienes luego de ver cómo este eliminó fácilmente a Blue, le pagaron para que se haga cargo de Goku y tome sus esferas del dragón, cosa que no le costó mucho durante el primer enfrentamiento que tuvieron, donde humilló fácilmente al pequeño Saiyajin con su estilo marcial sólido y refinado, siendo sus mayores técnicas el fugaz Dodonpa y su muy creativo pilar volador, con el que podía moverse por el mundo usando un tronco o algún objeto similar. Y si bien este perdería ante Goku en su segundo round, su amenaza fue la más grande durante su breve tiempo como villano, al grado de incluso volver como un cyborg después para causar más problemas a los protagonistas. Y en cuanto al maestro Zuru, aparte de ser el hermano mayor de Tao Pai Pai, también era un maestro muy fuerte por sí mismo. Y aunque como tal tuvo poquísimas peleas, en varios flashbacks de su pasado se pudo confirmar que estaba por lo menos a la altura de su hermano menor, o en otras palabras estaba al nivel de un mercenario de talla mundial, además de conocer técnicas como el vuelo y el mencionado Dodonpa, las cuales pese a no ser impresionantes luego de Z, en su momento fueron poderes muy buenos y versátiles. Y por último, en cuanto al abuelo Gohan, si bien este solo tuvo un combate en pantalla, eso fue suficiente para notar que su nivel era por lo menos comparable a los dos casos ya mencionados, aún más considerando que fue el luchador estrella de Uranai Baba, pero como su fuerza, aunque buena, también quedó desplazada, dejó a estos tres humanos en el limitado puesto 7 del especial. Y en la sexta posición tenemos al maestro Mutaito, quien pese a no haber formado parte de la historia principal, su legado y técnicas fueron suficientes como para ponerlo a estas alturas de la lista. Debutando en un flashback del viejo Roshi, se revela Mutaito como el antiguo maestro de Roshi, así como de Zuru en su juventud, a quienes instruyó en las artes marciales durante la época más oscura de la humanidad, en específico durante las guerras del Rey Piccolo, donde este junto a sus esbirros ocasionaron caos y sufrimiento por el mundo. Por lo que Mutaito, cansado de todo eso, retó al Rey Piccolo en dos ocasiones conocidas, con la primera siendo derrotado y apenas saliendo vivo de milagro, por lo que este se fue a entrenar en solitario buscando una manera de detener a ese monstruo, tras lo cual lo retó por segunda vez en frente de Roshi, logrando sellar a ese demonio con su recién creado Mafuba, con el que finalmente encerró a Piccolo en una olla arrocera por varios siglos, aunque a costa de su vida como pago, volviéndolo así el primer gran guerrero y salvador de la tierra de Dragon Ball, al menos de manera canónica. Y luego de eso su última aparición física sería en un relleno del templo sagrado, donde Goku viaja al pasado y conoce al mencionado Mutaito, quien le enseñó varias lecciones al Saiyajin, además de darle una buena pelea en su dojo personal, denotando que su grado de maestro se lo había ganado a pulso por sí mismo. Y si bien luego de eso no se lo volvió a ver de forma directa, su legado quedó más que plasmado en su discípulo Roshi y la Escuela Tortuga, quienes continuarían con su camino del bien al volverse los confiables protectores del mundo. Además de claro dejar el Mafuba a las nuevas generaciones que lo necesitaran. Y debido a todo eso, sumado a ser en esencia el primer gran salvador, dejo al honorable Mutaito en su adecuado puesto 6 del repertorio. Y en el quinto puesto tenemos a Olivu, quien pese a ser solo un personaje de relleno, su poder y estatus oficial lo convierten en uno de los terrícolas más prominentes fuera de los Guerreros Z. Debutando en la saga del Otro Mundo, Olivu se presenta como uno de los muchos luchadores del Kaiju del Norte, solo que de una época sumamente antigua, de hace varios milenios, donde sus actos heroicos en vida le valieron conservar su cuerpo en el más allá, además de también tener un estatus de leyenda dentro del plano terrenal,
siendo en esencia una versión simplificada de Hércules en el mundo de Dragon Ball, algo bastante referenciado por su atuendo y fábula relacionada. Pero más allá de su lore y diseño, Olibu también destacó por su alucinante fuerza, con la cual consiguió avanzar hasta los cuartos del final del torneo del otro mundo, donde perdió ante el sorprendente Pai Kuhan, pero no sin antes darle una breve y sólida pelea, denotando así un nivel miles de veces por encima de la media humana. Y si bien tiempo más tarde terminó humillado por Yamcha, su última aparición en Heroes lo hizo ver algo más digno al encarar a Golden Cooler. Y si bien eso no significa que esté a su nivel, al menos lo encuadra como un guerrero valiente y sacrificado por un bien mayor. Por lo que en conclusión, si hablamos de poder neto, Olibu estaría al menos a un nivel decente para los estándares de mediados de Z. Y si bien nunca pudo competir contra los Super Saiyajin, sí que termina bien parado como un terrícola, poderoso por derecho propio. Y debido a esa fuerza más que comprobada, sumado a su estatus de leyenda, dejó al olvidado Olibu como el quinto terrestre más fuerte de su obra. Y en el cuarto lugar del video tenemos al buen Yajirobe, quien pese a ser conocido por ser un personaje cobarde y glotón, en los pocos momentos donde luchó, demostró un talento y potencial prodigiosos. Debutando en la saga del Rey Piccolo, Yajirobe aparece ante Goku para pelear, debido a que el Saiyajin se había comido todo su pescado sin su permiso. Y durante ese breve encuentro, el propio Goku alabó a ese gordo por ser un luchador muy fuerte y tenaz. Pero sin duda donde más destacó el Ronin fue en su faceta de espadachín, algo que demostró de forma aislada pero sostenida a través de la obra, con actos como vencer a Simbal al partirlo en dos, y años después al cortarle la cola a Vegeta estando en modo Zaru. Y si bien eso fue un acto traición, sigue siendo un mérito increíble para un simple terrícola, quien además acabó hiriendo a Vegeta en la espalda en ese mismo encuentro, llevándose sin duda el premio de aliado clave durante el clímax del arco Saiyajin. Pero dejando a un lado su destreza con la espada, Yajirobe tenía un poder y talento abrumadores para los estándares humanos, pudiendo luchar contra un Goku post torneo 22 en su debut, y años más tarde superaría al propio Kamisama luego de estar en su templo, pese a que lo único que hizo fue comer y quejarse en lugar de entrenar, reflejando así el inmenso potencial latente que tenía aquel Ronin, quien podría incluso catalogarse como mutante dentro de su especie, pero no al nivel de Up como para volverlo demasiado injusto, ya que Yajirobe fue reforzando su fuerza innata de manera gradual gracias a su estilo de vida como espadachín nómada, ya que luego de asentarse en la Torre Karin, su poder se estancaría para el resto de la historia. Un hecho algo triste considerando lo lejos que podría haber llegado aquel gordo. Y debido a esa destreza innata, sumado a sus aportes mínimos pero esenciales en la historia, le doy al talentoso pero conformista Yajirobe su más que justo cuarto lugar. Y en la medalla de bronce encontramos al poderosísimo Yamcha, quien si bien acabó volviéndose un meme y burla conforme avanzó la obra, sus méritos como luchador y aliado Z lo colocan como uno de los terrícolas no modificados más completos de todos. Debutando en la serie clásica, Yamcha se presenta como un ladrón errante al que se enfrenta a Goku, siendo de hecho el primer personaje en la obra en ganarle al Saiyajin de manera legítima, utilizando su icónico y autoprendido puño del colmillo de lobo. Y si bien Yamcha y Puar escaparon de la zona, ese primer encuentro lo tenía ganado aquel terrícola, quien tiempo después acabaría volviéndose alumno de la Escuela Tortuga, gracias a lo cual pulió todavía más su gran potencial marcial, logrando en poco tiempo el nivel suficiente como para enfrentarse a Ten Shin Han, además de también aprender el Kamehameha en unos cuantos años, algo que al propio Roshi le tomó medio siglo dominar, razón por la que luego en el torneo 23, este deslumbraría a todos con su simple pero efectivo Soki-Dan, una esfera de ki guiada con la que impresionó al mismísimo Kami-sama, un hecho destacable considerando que Yamcha creó ese ataque por sí mismo, el cual terminaría puliendo creando variantes más fuertes conforme pasaba la obra, incluso teniendo una versión combinada con vidrio llamada Glass Homing, con la cual ambos pudieron abrumar al ancestro de Freezer Child, denotando así la adaptabilidad de Yamcha como guerrero global. Y si bien está claro que su poder palidece en comparación a los principales héroes, el espíritu de lucha y buena actitud de Yamcha lo convierten en un luchador de apoyo muy eficiente cuando la situación lo requiere. Y debido a ese motivo, sumado a lo emblemáticos que son sus ataques propios, dejo al subestimado pero memorable Yamcha en su más que ganado tercer lugar. ¡Usaré el Mafua! ¿Qué diablos es esto? Y en la medalla de plata tenemos al viejo y sabio Maestro Roshi, quien gracias a sus cientos de años de vida ha cosechado una trayectoria más que formidable como guerrero y artista marcial. Debutando al inicio de la aventura, el viejo Roshi se presenta como un curioso ermitaño con más de un truco bajo la manga, ya que este resultó ser uno de los hombres más fuertes al momento de su aparición,
en parte gracias a su maestría y dominio en el uso del Ki, cosa confirmada cuando voló en pedazos la montaña Freipan con un solo Kamehameha, y meses después haría lo mismo con la mismísima Luna para regresar a Goku a la normalidad, denotando así su capacidad sobrehumana con la emblemática técnica que él mismo creó, y la cual se convertiría en un elemento insignia de la franquicia para siempre. Pero más allá de eso, el propio maestro resultó una caja de sorpresas conforme avanzó la historia, ya que no solo es el mejor mentor que hay en su obra, sino que también, luego de pasar varios años retirado, este regresó a lo grande en Super como un guerrero Z activo, con cosas como ser un aliado útil en la invasión de Freezer en la Tierra, donde hizo gala de su forma máximo poder para derrotar a varios soldados, y años después también sería un miembro de apoyo en contra del grupo de Moro. Pero sin duda su mayor aporte se dio al participar en el increíble Torneo del Poder, donde su desempeño fue de 10 en ambas versiones del evento, con el anime dándole al viejo grandes momentos como el derrotar a Ganos al superar sus límites, mientras que el manga optó por un enfoque más indirecto pero simbólico, siendo ahí su mayor proeza el haber esquivado algunos golpes de Jiren por varios paneles consecutivos, un hecho tan increíble y surreal considerando la abismal diferencia de fuerzas, lo cual según Whis solo fue posible gracias a la tremenda experiencia marcial del viejo Tortuga, lo que le permitió utilizar una forma primitiva del otro instinto por unos cuantos segundos, y aunque al final Jiren lo sacó de la arena, con ese despliegue ante él dejó más que clara su maestría en todos los sentidos combativos, además de confirmar que habría superado por mucho el nivel que tenía al inicio de la historia. Y debido a ese sublime dominio de su mente y cuerpo, sumado a su infinito aporte como mentor, luchador y aliado clave para la historia, dejó al maestro Roshi como el segundo terrícola puro más fuerte en su obra. Y como puesto de honor del material tenemos a Mr. Satan, quien pese a ser un fraude en varios niveles, lo compensa con creces con su gran valor en momentos clave de la historia, como en la saga Cell donde acercó la cabeza de 16 hacia Gohan, o en la saga Buu donde rescató a Vegeta del Majin a una costa de su vida, cosas que terminan dándole algo de peso a su título como campeón del mundo. Y aún sin contar esas hazañas, Mr. Satan destaca bastante en comparación a los terrícolas normales, teniendo una resistencia más que absurda ante enemigos de la talla de Cell o Majin Buu, de quienes ha resistido uno o dos golpes sin heridas fatales, volviéndolo en esencia el terrícola más fuerte que no depende del uso del Ki, por lo que al menos viéndolo desde ese enfoque, Mr. Satan sí que es un superhumano por derecho propio. Y debido a esos razonables motivos, sumado a sus actos esenciales y llenos de valentía, le doy al campeón de la Tierra su más que justo puesto de honor del especial. Y como medalla de oro del material, encontramos al determinado Krillin, quien pese a ya no poder competir en cuanto a poder puro con los Saiyajin, este ha conseguido mantenerse vigente gracias a su voluntad y gran ingenio a la hora de pelear. Debutando en la segunda saga de la serie, Krillin se presenta en Kame House con el fin de entrenar, donde se vuelve alumno del viejo Roshi a la par del héroe Goku. Y pese a que este último siempre fue más talentoso, el pequeño calvo no se quedaba demasiado atrás, logrando en poco tiempo llegar a un nivel sorprendente para los estándares humanos, cosa que le valió muchos elogios durante el primer torneo al que asistió. Pero lejos de conformarse, Krillin se enfocó todavía más en seguir mejorando como luchador, consiguiendo aún más hazañas en su segundo torneo años después, venciendo fácilmente a Chaos para después tener una reñida e intensa pelea contra Goku, donde si bien perdió, demostró su enorme progreso en tan poco tiempo, lo cual se consolidaría todavía más en el torneo 23, donde logró impresionar a Piccolo Jr., quien incluso lo elogió como un guerrero destacado, además de también hacer sentir orgulloso al viejo Roshi, quien se sentía complacido por el inmenso avance de su pupilo, quien de hecho acabaría superándolo en poder años después a inicios de Z, donde no solo aumentó el poder global del calvo, sino que demostró su talento total al desarrollar el tan icónico Kien-San, con el cual estuvo a nada de vencer al Grandulón de Nappa, e incluso Vegeta tuvo que esquivarlo con el fin de no verse en problemas. Y si con todo eso no bastara, Krillin terminó viajando a Namek, donde el patriarca lo ayudó a desbloquear su poder latente, al grado de causarle problemas al propio tirano usando sus Kien-San múltiples, y de no haber evadido la mayoría, Freezer habría acabado como carne fileteada en medio de aquel encuentro, denotando que pese a la abismal diferencia de poder global, Krillin todavía se las arregló para ser un oponente serio ante un enemigo destruye planetas. Y aunque luego de eso su papel fue reduciéndose cada vez más, el calvo siempre se mantuvo al pie del cañón cuando la situación más lo ameritaba, resultando un guerrero muy útil gracias a su estilo práctico y versátil para luchar. Y debido a ese inmenso aporte en la obra, sumado a su gran crecimiento tanto en poder como en técnicas, dejó al confiable Krillin como el terrestre natural más fuerte en todo Dragon Ball. Y bueno amigos, hasta aquí llegó el video, no olviden activar la campanita para que no se pierdan del siguiente contenido. Me encantaría saber cuál de todos los terrícolas mencionados es su favorito o el más talentoso en su opinión personal.
o si creen que hay algún otro que merecía aparecer en este top. Y sin más que decir, me despido y nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Hasta la próxima!